¿Alguna vez has recibido una advertencia de Dios? ¿Sabes que Dios nos envía advertencias para guiarnos y evitar que nos desviemos? Ignorar las advertencias de Dios puede ser peligroso. Como hijos de Dios, Él nos advierte de diversas maneras, aunque muchas personas no las reconocen. En este video, compartiré 7 señales que indican que Dios te está advirtiendo. Debes ser consciente de estas señales porque afectan cada aspecto de tu vida. Como un padre, Dios desea verte prosperar en lo que haces y que estés guiado en la vida. Él busca ayudarte a tener lo mejor y te advierte antes de que cometas errores. Puedes tomar tus propias decisiones, pero Dios siempre enviará sus advertencias con anticipación. Dios no te obliga a obedecerle, pero debes entender que sus advertencias son para tu bien. Dios lo sabe todo, mientras que tu conocimiento es limitado. Él comprende el final de cualquier evento antes de que comience y es a tu ventaja tener a alguien con tanto conocimiento como tu Padre. Entonces, ¿cuáles son las señales que indican que Dios te está advirtiendo? Número 1. Sueños y visiones inquietantes. Uno de los medios que Dios utiliza para comunicarse con sus hijos es a través de sueños y visiones. Estos son medios gráficos para comunicarse con los humanos. Dios usa estos medios para captar tu atención y priorizar el mensaje en tu corazón. Cuando ves algo en un sueño, viene con más énfasis que lo que simplemente sientes en tu corazón. La ilustración gráfica mientras duermes y el énfasis del mensaje a menudo traen carga, atención y urgencia. Si sigues teniendo sueños inquietantes sobre algo, Dios te está diciendo que prestes atención a esa área. Mucha gente dice que Dios no les habla, pero Él habla de diferentes maneras. Necesitas entender cómo Dios habla y podrás saber cuándo te está dando un mensaje. Dios usó un sueño para convencer a José de casarse con María, incluso después de descubrir que estaba esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. También les advirtió que salieran de la ciudad y huyeran a Egipto. José no sabía por qué Dios quería que viajaran, pero eligió obedecer. Si José no se hubiera ido en ese momento, Herodes habría matado al bebé. Dios incluso envió un ángel a los sabios, diciéndoles que no regresaran a Herodes, sino que tomaran otro camino de regreso a casa. Esta fue la forma en que Dios advirtió a su pueblo. Cuando tienes sueños o visiones, no se espera que los minimices o los veas como irrelevantes, sino que los abraces, ores por ellos, descubras su significado y actúes rápidamente. Elegir ignorar los sueños que Dios te da puede ser en tu perjuicio. Te sugiero que escribas tus sueños y busques interpretación si no tienes el don de interpretar sueños. Algunas personas pueden interpretar sueños espirituales. Habla con tu pastor, habla con alguien sobre el sueño, no lo ignores. Los sueños son subjetivos u objetivos, los elementos, personas y lugares pueden ser usados como símbolos y también pueden tener un significado literal. No solo se usaron sueños en tiempos antiguos, sino que Dios todavía usa sueños para comunicarse con sus hijos hoy en día. Cuando encuentras un sueño que habla de un tema recurrente, Dios quiere que te enfoques en él. Dios todavía envía advertencias y direcciones a través de sueños y visiones, y debes prestarles atención para mantenerte seguro. Dios te envía advertencias para mantenerte a salvo y evitar errores, así que presta atención a ellas y evitarás cometer errores innecesarios. Número 2. Intensa falta de paz. Si eres salvo, el Espíritu de Dios habita en ti y da testimonio en tu corazón cuando estás en el centro de la voluntad de Dios o a punto de cometer un gran error. El Espíritu de Dios en ti es la primera y principal manera en que Dios te dirige y guía. Por eso debes aprender a prestarle atención. Si te mantienes como un bebé espiritual y te niegas a crecer espiritualmente, es posible que no puedas percibir las señales del Espíritu. Tienes al Espíritu Santo en ti y fue enviado para guiarte en toda verdad. La Biblia dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído y os hará saber lo que ha de venir. Te desorientas cuando te niegas a prestarle atención. Dios lo envía como guía y luz para iluminar tu camino. Es la voz que te dice, este es el camino, anda por él. Por eso Dios te manda a estar lleno del Espíritu, para que puedas captar fácilmente sus direcciones.
Cuando estás a punto de hacer algo en particular y pierdes tu paz y calma interior, Dios te está advirtiendo sobre la decisión que estás a punto de tomar. Puede parecer inofensivo para ti y parecer la opción más necesaria, pero debes entender que la paz es un regalo que solo se da cuando estás en la perfecta voluntad de Dios. Si te desvías de la perfecta voluntad de Dios, perderás su paz, y hasta que no regreses a su voluntad, no la encontrarás. Personas han perdido la paz al tomar ciertas decisiones, pero se niegan a escuchar el llamado que Dios les envía. Negarse a ceder ante la pérdida de paz puede ser peligroso. Puedes cometer un gran error al ignorar la falta de paz y salvarte al atenderla. Esto puede suceder en cualquier área de tu vida. Puedes querer tomar una decisión financiera o invertir en un negocio y sentir una pérdida de paz justo al comienzo. Dios espera que captes esa señal y actúes en consecuencia. Tal vez necesites orar para entender por qué has perdido la paz, en lugar de ignorar tus sentimientos y actuar como si todo estuviera bien. Presta atención, ora y sé paciente. Cualquier cosa que te quite la paz, como hijo de Dios, debe ser examinada cuidadosamente. Incluso las tormentas no están destinadas a quitarte la paz que tienes en Cristo. Puedes tener alegría en medio del caos porque estás en Cristo, pero si te das cuenta de que careces de paz cuando piensas en algo que quieres hacer o una acción que quieres tomar, revisa y ora al respecto. Podrías estar pensando en proponerle matrimonio a una dama, pero pierdes la paz, o consideras la propuesta de matrimonio de un hombre y pierdes la paz. Podrías estar planeando responder de cierta manera a tu vecino por algo que hizo, y mientras lo ensayas, pierdes la paz. Dios te está advirtiendo que tu decisión te costará caro. Presta atención, este signo te ayudará a evitar errores si aprendes a prestar atención a tu testimonio interior. Sabes cuando estás a punto de equivocarte. O bien te falta paz o estás inquieto y perturbado. Una de las principales formas en que Dios te advierte es causando un revuelo en tu espíritu, donde tu corazón está intranquilo. No debes actuar en esos momentos hasta que las aguas se calmen. En el libro de los Hechos, Pablo quería ir a una región en particular para predicar, pero notó que perdió su paz, se sintió inquieto, sintió que Dios no quería que fuera allí, aunque su acción era buena, había peligro por delante. Deseaba predicar el Evangelio, pero tenía que seguir la guía de Dios. Más tarde, en un sueño, vio a un hombre en otro país llamándolo para que fuera a ayudarlos, y fue allí y predicó el Evangelio. Debes ser sensible a tu espíritu, incluso al hacer cosas buenas con las intenciones correctas. Si pierdes la paz, presta atención, no lo expliques simplemente, presta atención y ora, sé paciente antes de actuar. Piensa con claridad, observa la situación, podría salvarte de cometer un error costoso. Una de las formas principales en que Dios te advierte es quitándote la paz. Esto es para informarte que estás a punto de hacer algo mal. El Espíritu de Dios en ti fue dado para este propósito. No solo está allí para permanecer en tu corazón, sino que está allí para guiarte y minimizar tus errores. Permítele que te guíe y presta atención a las advertencias de Dios. Al final, te alegrarás de haberlo hecho. Otro ejemplo en la Biblia es el del faraón, quien tuvo un sueño y se sintió perturbado por él. Sabía que algo andaba mal con el sueño y buscó a los sabios para que lo interpretaran. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ignorado esa sensación inquietante? La tierra de Egipto habría sido como cualquier otro país y también habría experimentado la sequía y el hambre que azotaron a otras tierras. Pero porque escuchó, tuvieron suficiente para comer e incluso vender a otras naciones cuando la hambruna golpeó. Esto te enseña que prestar atención a lo que te quita la paz significa salvar el futuro. Tu futuro te importa más que el presente y debes estar atento a tomar decisiones que aseguren positivamente tu futuro. Número 3. Inconsistencia con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el árbitro final para todo creyente verdadero. Cualquier plan, pensamiento o idea que vaya en contra de la palabra escrita de Dios no solo debe levantar tus cejas, sino que debe ser una señal de advertencia para ti. La palabra de Dios ha sido probada y comprobada. Ha sido la medida de Dios a lo largo de los siglos y nunca cambia. Si estás decidiendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, debes tener cuidado.
La Biblia dice en Salmos 12:6, las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. El cielo y la tierra pasarán, pero ninguna parte de la palabra de Dios quedará sin cumplirse. La palabra de Dios es divina, capturando plenamente la voluntad de Dios. Dios te advierte a través de su palabra. Debes aprender a prestar atención a la palabra de Dios y retroceder cuando la palabra te corrige. Si te mantienes firme después de ver que tus caminos están equivocados a través de la lente de las Escrituras, has elegido desobedecer a Dios. Dios es su palabra, Él exalta su palabra por encima de su nombre. Si ha ordenado algo en su palabra, ya ha establecido su estándar. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos y mostrarnos una multitud de personas que tomaron decisiones y sus resultados. Se nos dan ejemplos bíblicos para nuestro aprendizaje, para que podamos tener una mejor experiencia. Debes aprender de ellos en lugar de desear cometer errores similares. Dios no puede ir en contra de su palabra. Una forma de probar si estás en la voluntad de Dios o siendo manipulado es examinar si la idea se alinea con los principios de la palabra de Dios. Si viola la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Detente rápidamente en cualquier cosa que la palabra de Dios desapruebe. Su palabra es el estándar que nos advierte cuando nos desviamos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué dice la Biblia sobre esta acción? ¿Mi acción está en alineación con la palabra de Dios? Por ejemplo, si quieres responder a alguien de manera grosera, recuerda que la palabra de Dios dice que tu discurso debe estar lleno de palabras de gracia. Dios ya te está advirtiendo y mostrándote cómo actuar en tal situación. Recuerda que la elección es tuya, pero eres responsable de las consecuencias de cada acción que tomas. En el libro de Romanos, la Biblia ya explica el resultado de aquellos que no quisieron retener a Dios en su conocimiento. Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no son convenientes. Cualquiera que elija ese camino tendrá el mismo resultado, porque Dios nunca cambia, permanece igual. Obtienes inspiración de la palabra de Dios, también obtienes instrucciones y direcciones, obtienes advertencias y consejos. Presta atención a las instrucciones de Dios en su palabra para evitar repetir errores. A medida que lees las páginas de las Escrituras, busca cosas que evitar y lecciones que aprender. No siempre es fácil adherirse a las advertencias, pero ceder a ellas es para tu seguridad y para el futuro. No permitas que tu ego te guíe, sin embargo, necesitas estudiar la palabra para saber lo que Dios dice. Tómate tiempo cada día para estudiar y meditar en las Escrituras, hazlo parte de tu rutina espiritual diaria. No puedes saber lo que Dios está diciendo si ignoras lo que está escrito, así que establece un horario desde ahora, encuentra tiempo, pasa tiempo con la palabra y exponte a las advertencias de Dios que salvarán tu alma de la destrucción. Número 4. Obstáculos inesperados o desafíos. Los desafíos o pruebas son otra forma en que Dios te advierte y te protege del error. Dios no solo te advierte de cosas malas, también te advierte de cosas aparentemente buenas que son perjudiciales para ti y que no puedes ver. Algunas cosas buenas no son buenas para ti. Si estás a punto de avanzar en una dirección en la que Dios ha estado tratando de advertirte y no has estado escuchando, Él traerá obstáculos inesperados para ya sea ralentizarte o cambiar por completo tu opinión. Todo puede haber parecido bien y correcto hasta que, de repente, surge un problema de la nada. Puede que hayas cerrado el trato y completado cada procedimiento solo para comenzar a experimentar obstáculos innecesarios que te preocupan. Cuando todo lo que parecía verde de repente se vuelve rojo, debes tomarte el tiempo para buscar el rostro de Dios. Puedes pensar que el diablo se está interponiendo en tu camino, mientras que Dios solo está tratando de hacer que regreses. El diablo inicia cada cosa mala, pero no todo lo malo proviene del diablo. Un mal acontecimiento o retraso puede venir de Dios, pero iniciado por el diablo. Se necesita discernimiento y paciencia para poder diferenciar. El diablo inició la calamidad de Job, no Dios. Dios permitió todo lo que Job pasó con un propósito. Cuando todo comienza a ir en una dirección opuesta a lo que habías planeado, Dios te está señalando que prestes atención. Dios te está diciendo que te enfoques más en Él. Dios te está dando una señal de advertencia.
Las decisiones son muy importantes en tu vida y debes ser cuidadoso al tomarlas. Entiende que las decisiones determinan el destino y si tomas la decisión equivocada, afectará tu destino. Esta es la razón por la cual Dios usa este método para llamarte al orden. Intentar de nuevo cuando Dios te advierte que no persigas algo en particular es una respuesta incorrecta. Hay cosas en las que debes persistir y otras que debes dejar ir. Puede ser una causa noble, pero si la situación empeora, debes reconsiderar y orar profundamente. Recuerda que cada vez que el Señor te advierte que no hagas algo, es para tu bien. Puede que no entiendas, pero debes seguir su guía. Puedes elegir tu camino, pero serás lo suficientemente sabio para seguir su guía. Esto es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría humana, así que no pretendas saberlo todo, simplemente sigue su guía. Número 5. Preocupaciones de personas espirituales a tu alrededor. Hay numerosos beneficios de tener personas espiritualmente sensibles a tu alrededor. Uno de ellos es la bendición de evitar decisiones equivocadas. La Biblia dice que en la multitud de consejo espiritual hay seguridad. Es posible que no te guste tener amigos porque no quieres salir herido o simplemente prefieres estar solo, y eso está bien, pero necesitas una compañía espiritual para ayudarte a saber si estás en el camino correcto. Los amigos espirituales siempre te previenen de cometer errores. Dios puede usarlos para advertirte antes de que cometas un error. Si las personas espirituales a tu alrededor expresan preocupaciones sobre tu estilo de vida o una decisión que quieres tomar, debes ser cuidadoso antes de proceder. Debes buscar su consejo y no verlos simplemente como enemigos. Tu pastor, familiares y amigos cercanos tienen tu mejor interés en mente. Puede que no entiendas por qué dicen algunas cosas, pero debes prestarles atención. Es importante que te rodees intencionalmente de personas que aman a Dios y pueden escucharle. Si no tienes tales amigos, puede ser difícil a veces reconocer las advertencias de Dios. No puedes confiar únicamente en tu propia sensibilidad espiritual en este mundo lleno de maldad. Debes ser lo suficientemente humilde para pedir consejo a mentores, amigos, líderes y familiares. Sé abierto a la corrección y advertencias de ellos. La Biblia dice en Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitas muchos consejeros para asegurar la victoria. Siempre hay seguridad en la multitud de consejo. Cuando el rey Roboam iba a ser coronado como rey de Israel, le preguntaron cuáles eran sus planes para la nación. Le suplicaron que redujera la carga, pero rechazó el consejo de sus ancianos y optó por escuchar a sus compañeros insensatos. Dijo que su muñeca era más fuerte que la cintura de su padre, y eventualmente perdió una gran porción de la nación. Debes tener cuidado con las personas que eliges como amigos. Tus amigos pueden no estar siempre en lo correcto, pero la mayoría de las veces lo están. Pedro, en un momento, dijo algo incorrecto debido a su amor por Jesús. Aunque sabía que Jesús vino a morir, no quería que muriera, eso es lo que siempre hacen los amigos. Pedro solo estaba protegiendo a su amigo, pero Jesús lo reprendió porque no estaba pensando en Dios y su agenda, sino en sus propios deseos. Sí, el corazón de Pedro era puro, tenía un amor genuino por Jesús. Los amigos genuinos pueden no siempre tener razón, pero tienen tu mejor interés en mente, así que siempre pesa su opinión con la palabra de Dios. Con la ayuda de Jonatán, David pudo escapar del complot del rey Saúl para matarlo. Cuando las personas espirituales a tu alrededor están preocupadas y preocupadas, haz una pausa y presta atención, escucha lo que tienen que decir antes de tomar una decisión. Esta es una de las formas en que Dios te advierte. Número 6. Petición. La Biblia dice en Salmos 62 horas y 11 minutos, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Cuando Dios habla repetidamente sobre un tema particular o presenta varios escenarios que apuntan al mismo tema, es porque le da importancia y te está advirtiendo al respecto. Dios repite instrucciones y advertencias que te ha dado cuando las descuidas.
Si ignoras el mensaje repetitivo de Dios, estás ignorando la señal que Él te está dando. No solo puede ser Dios quien te hable y repita el mensaje, también puede usar a alguien cercano para decirte lo mismo que te dijo antes. Puede guiarte a escuchar un sermón con el mismo mensaje, especialmente cuando estás empeñado en hacer algo que Él sigue advirtiéndote que no hagas. Dios espera que cedas. Querido, debes entender que las advertencias del Señor son para tu bien. Cuanto antes entiendas cómo te habla el Señor y qué quiere decir, mejor será tu experiencia aquí en la tierra. La Biblia dice en Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios no está buscando tu daño, sino tu bien. Puede que no entiendas lo que está haciendo o por qué hace ciertas demandas, pero puedes estar seguro de que tiene tus intereses en su corazón. Él no está tratando de limitarte o frustrarte, está tratando de guiarte por el camino correcto. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Dios es amor y no hay odio en Él. Cuando entiendes la naturaleza y el carácter de Dios, también entiendes que Él solo hace lo que es bueno. Jesús dijo que nadie es bueno excepto el Padre. Él es la definición de lo bueno, y aunque tu sabiduría no pueda comprender todo lo que Él hace, debes tener fe en Él. Tu fe en Dios debe ser más fuerte que cualquier cosa que enfrentes. Las advertencias de Dios provienen de su amor y misericordia. Las advertencias de Dios provienen de un corazón dispuesto a dirigir a su Hijo. Serás lo suficientemente humilde para aceptar su guía cuando lo veas de esta manera. Puede ser difícil aceptar la corrección de Dios, puede ser duro aceptar su reprensión, pero debes recordar que el Padre ama a quienes disciplina. Cuando el Padre te ama, te advertirá, corregirá y guiará. Pondrá sus ojos sobre ti para asegurarse de que obtengas lo mejor que tiene para ti. No pienses que es algo malo, es lo mejor que te puede pasar. No ignores las advertencias de Dios, más bien sé paciente, presta atención a ellas y toma acción donde sea necesario. Si haces esto, minimizarás tus errores y tendrás una vida más tranquila. Número 7. Incertidumbre. La incertidumbre es una señal de que Dios te está advirtiendo. Sentir que no estás seguro sobre qué hacer o hacia dónde ir es una señal de que Dios te está advirtiendo sobre algo a lo que necesitas prestar atención. Dios te deja en una niebla para que acudas a Él en busca de dirección. Desafortunadamente, muchas personas actúan a pesar de la niebla. Como padre, Dios ha aprendido a tratar con sus hijos de cualquier manera posible para que capten el mensaje. No tienes que ser tan obstinado con las instrucciones de Dios. Cuando notes incertidumbre, Dios espera que hagas preguntas y desaceleres. Es posible que te hayas adelantado a Él por celo, pasión o miedo, pero una vez que notas que las cosas se vuelven inciertas, debes detenerte y escucharlo. Las Escrituras dicen en Salmos 46 horas y 10 minutos, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Estar quieto significa esperar a que Él hable antes de moverte. Estar quieto significa esperar a que Él te dirija antes de tomar acción. Una de las formas en que Dios te advierte es haciendo que las cosas se vuelvan poco claras para ti. Cuando no sabes qué hacer a continuación, podrías interpretarlo como una señal. Es posible que comiences a lanzarte en tu propia sabiduría, tomando decisiones por impulsos en lugar de ser guiado por el Espíritu. Dios a veces causará que estés en una niebla para que puedas confiar en Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Él dirigirá tu camino y enderezará tu senda. Cuando las cosas son inciertas, por favor, no las ignores. Dios te está advirtiendo. Oración final. Señor Jesús, gracias por tu palabra y revelación de hoy. Te agradezco por lo bien que piensas de mí y los planes que tienes para mí. Estoy agradecido por tus misericordias y tu constante amor paternal. Gracias, Señor, por estar más cerca de mí de lo que podría pedir. Gracias por tu desinterés. Gracias por tu sacrificio interminable. Estoy agradecido contigo, Señor. Te doy gracias por donde estoy hoy, porque es por tu misericordia que no he sido consumido.
El diablo me habría vencido si no hubieras estado de mi lado, pero gracias a ti, vivo. Puedo enfrentar los desafíos del mañana porque estás conmigo. Gracias, Señor Jesús. Te agradezco porque ahora sé que tus advertencias provienen del amor, no del odio. Ahora entiendo que tus advertencias provienen de la misericordia, no del juicio. Gracias por tu deseo de que tenga éxito. Gracias por tu deseo de que sea establecido y fructífero. Gracias por cuidarme y advertirme antes de cometer errores. Gracias por no dejarme a mi propia insensatez. Admito que eres más sabio que yo, y estoy agradecido por tu iniciativa en guiarme. Amén. Considera suscribirte a este canal si no lo has hecho, dale me gusta y activa la campana de notificaciones para recibir más videos inspiradores.